Ahora vamos a estudiar lo que sería el método de análisis de nodos. El método de análisis de nodos es muy poderoso y le permite a uno ser capaz de analizar cualquier circuito siguiendo un procedimiento bastante metódico de análisis. De hecho, este método sirve para resolver cualquier circuito sin importar las conexiones o los elementos o digamos qué tan complicado o grande sea el circuito. Es un método general para resolver las ecuaciones que salen a la hora de hacer el análisis del circuito. Pero para poder utilizarlo, primero debemos definir un concepto muy importante que es el de tensión de nodo. Entonces veamos este circuito simple que está acá. Hagamos una ley de tensiones de Kirchhoff alrededor de este lazo. Y nosotros nos damos cuenta que si hacemos este análisis de Kirchhoff aquí, lo que nos queda es la ecuación que está aquí en la pantalla. Entonces vean que esta tensión VR de esta resistencia uno la puede definir como la tensión de este elemento V1 menos la tensión de este elemento V2. Entonces de ahí nosotros podríamos ver que esta tensión de esta resistencia lo podemos ver como una diferencia entre la tensión que está aquí y la tensión que está aquí. ¿Ok? Por eso es que se le llama también diferencia potencial. Ahora bien, esta tensión que está aquí también es una diferencia potencial, es el potencial que está acá menos el potencial que está aquí. Igual, este sería el potencial que está acá menos el potencial que está aquí. Pero, para hacer el análisis de nodo vamos a definir un nodo como nuestra referencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, si este nodo que está aquí abajo, nosotros decimos arbitrariamente que tiene un potencial de 0? En ese caso nosotros dibujamos el símbolo que está aquí. Este símbolo de aquí nosotros lo llamamos tierra y lo que hace es definir un nodo muy especial que para efectos del análisis va a ser igual a tener 0 volts. Por lo tanto V1, que sería el potencial que está acá menos el potencial que está aquí, sería V1, y el potencial que está aquí menos el potencial que está aquí sería V2. Lo que es lo mismo decir, nosotros podemos representarlo eso como que este nodo tiene 0 volts, este nodo tiene V1 volts y este otro nodo tiene V2 volts. En vez de definir las tensiones de los elementos, lo que hacemos es definir las tensiones de los nodos. ¿De acuerdo? Y luego las tensiones de los elementos va a ser la diferencia de las tensiones de los nodos. Entonces, por ejemplo, la tensión de este elemento V1 va a ser V1, que sería la tensión de este nodo, menos 0, que es la tierra. La tensión de este otro elemento en azul sería V2 menos la tensión de este otro nodo, que sería 0 volts, que sería V2. Y la tensión de este elemento VR sería V1 menos V2. Entonces así partimos, ya no tenemos necesariamente tensiones de elementos, sino tensiones de nodos. Y así es mucho más sencillo de analizar el circuito a la hora de hacer leyes de corrientes de Kirchhoff. Ahora, estos nodos de aquí no necesariamente tienen que estar conectados a tierra o tienen que estar conectados mediante un elemento a tierra. Veamos por ejemplo este circuito de aquí. Nosotros tenemos un elemento que puede venir después conectado aquí al resto del circuito y tenemos un nodo especial que es tierra. Ahora, no hay ningún elemento entre este nodo y la tierra, pero esta tensión de este nodo va a seguir siendo V1 pero con referencia a la tierra, y la tensión de este nodo va a ser igual a V2 pero con respecto a la tierra. Y igual VR siempre vamos a poder decir que es V1 menos V2. Y entonces ahora vamos a hablar más bien de tensiones de nodo más que de tensiones de elementos. En el método de análisis de nodo lo que hacemos es encontrar las tensiones de todos los nodos en el circuito. Y vamos a ver que es una forma bastante metódica de poderlo hacer. El método de nodos en sí son 3 pasos. El primer paso es seleccionar un nodo de referencia, y esto es muy importante. Vamos a tener que seleccionar uno de los nodos del circuito, cualquiera, y definirlo como tierra, y luego asignar las tensiones al resto de nodos con respecto a este nodo de referencia. Entonces este nodo de referencia, a este nodo que nosotros elegimos, le vamos a poner este símbolo especial. Este símbolo, como ya decimos, es el que representa el nodo de tierra. Y para nosotros la tierra en un circuito va a ser 0 volts. Cualquier nodo puede ser el nodo de tierra. En realidad es selección de uno cual usted define como tierra. No es ningún nodo especial. Ustedes pueden elegir cualquier nodo como nodo de tierra.
Lo único es que en el momento en que ustedes eligen ese nodo automáticamente tiene 0 volts y todo el resto de nodos va a tener su tensión definida con respecto a ese nodo de tierra. Luego lo que hacemos es aplicar las leyes de corrientes de Kirchhoff a cada uno de los n-1 nodos que no sean de referencia. Y lo que hacemos es usar la ley de Ohm para escribir las corrientes por las resistencias en función de las tensiones de nodo. Entonces esto es el corazón del método de nodos, aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff y la ley de Ohm cuando tengamos resistencias. Y luego lo que va a salir de esto es que vamos a tener n-1 ecuaciones con n-1 variables. Entonces lo que hacemos es resolver estas n-1 ecuaciones todas al mismo tiempo, utilizando algún método matemático que ustedes quieran. Veamos este ejemplo de aquí. Tenemos este circuito tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 ramas y tiene 1, 2, 3, 4 nodos. Este nodo que está aquí abajo ya lo definieron como nodo de tierra. Entonces todas las tensiones de los nodos van a estar definidos con respecto a este nodo. Y además tenemos este nodo 1, este nodo 2 y este nodo 3. A este nodo 1 vamos a decir que tiene una tensión V1, al nodo 2 vamos a tener que tiene una tensión V2 y al nodo 3 vamos a decir que tiene una tensión V3. Y lo que queremos hacer entonces ahora es hacer leyes de corrientes de Kirchhoff en cada uno de estos nodos. Entonces vamos a definir las corrientes. Digamos, por ejemplo, vamos a tener esta corriente para acá, que es esta misma de aquí, y esta corriente que viene para acá, que es esta misma corriente que viene por acá. Tenemos esta corriente IX y luego tenemos esta IX también, 4IX, que sería esta de aquí. Y vamos a definir esta corriente hacia acá. Siempre vamos a intentar definir las corrientes que vayan desde el mayor potencial a menor potencial. Pero como sabemos eso es arbitrario. Pero mejor siempre hacerlo así. Ok. Entonces tenemos estas corrientes y lo primero que vamos a hacer es la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo 1. Entonces en este nodo 1 de aquí, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos que entran 4 amperes. Sale esta corriente de aquí. Pero esta corriente de aquí es la corriente de esta resistencia. Entonces por la ley de Ohm nosotros decimos que V es igual a R por I. Por lo tanto la corriente es igual a 1 entre R por V. Entonces esta corriente sale, le ponemos un menos, 1 entre la resistencia, que sería un medio, multiplicado por la tensión de la resistencia. Pero esta tensión de la resistencia es la diferencia potencial entre los dos nodos. Como esta corriente la pusimos en esta dirección, este es el positivo y este es el negativo. Por lo tanto la tensión de esta resistencia es V1 menos V3. Y esta es la corriente que pasa por esta resistencia. Y luego tenemos esta otra corriente de aquí. Esta corriente pasa por esta resistencia 3 ohms y va saliendo del nodo. Entonces sería menos un tercio, porque son 3 ohms, multiplicado por la tensión. Y la tensión sería V1 menos V2. Y esto es igual a 0. Vamos con el segundo nodo. Entonces, ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo 2. En el nodo 2 está entrando esta corriente de aquí, está entrando esta corriente de aquí y está saliendo esta corriente de acá. Entonces aquí nosotros venimos y decimos, ok, entra esta corriente es la corriente de esta resistencia, que sería un tercio por V1 menos V2. Luego sale esta corriente, que es IX, pero IX nosotros la podemos definir en función de la ley de Ohm en este circuito, en esta resistencia de aquí. Entonces vean que la corriente que sale por acá es igual a 1 entre 4 por V2 menos 0, porque este es el nodo de tierra. Entonces sería un cuarto por V2, que sería igual a IX. Entonces tenemos esta otra ecuacioncita que nos va a servir para el análisis. Recuerden que tenemos que dejar las ecuaciones solo en términos de las tensiones de nodos. Entonces esta corriente que sale aquí, que es IX, voy a poner de una vez que es un cuarto por V2. Y luego entra esta corriente de aquí. Esta corriente que entra por aquí es igual a 4IX. Pero como IX es un cuarto por V2, pues lo que entra por aquí sería solamente V2. Porque esto de aquí es 4 por un cuarto por V2. Entonces se cancelan los 4 y solo quedan V2. Y esto es igual a 0. Ahora hacemos la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo 3.
Entonces en el nodo 3 nosotros tenemos que sale esta corriente que es 4ix, pero 4ix es un cuarto de V2, entonces sale V2. Entra la corriente que pasa por esta resistencia de 2 ohms, entonces sería 1 medio por V1 menos V3. Y luego sale esta corriente de aquí. Esta corriente de aquí es la corriente que pasa por esa resistencia, que sería 1 entre 6 multiplicado por la tensión, que sería V3 menos 0. Y eso es igual a 0. Acomodando las ecuaciones nos queda lo siguiente. Es un sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Por lo tanto se puede resolver fácilmente por cualquier método que ustedes quieran. Si lo quieren hacer a mano pueden usar el método de Cramer o reducción gaussiana, o simplemente pueden definir las matrices correspondientes e invertirlas, o pueden usar alguna herramienta computacional como MATLAB, Julia, Python, Matemática, etc. O sea, el que ustedes quieran. Entonces en este caso vamos a resolver el sistema. Esto nos daría entonces que, resolviendo el sistema, nos da que V1 es igual a 32 volts, V2 es igual a menos 25.6 volts y V3 es igual a 62.4 volts. Por lo tanto, esas serían las tensiones del circuito. Y con eso ya tenemos todo. ¿Por qué digo que ya tenemos todo? Porque sabiendo las tensiones podemos calcular las corrientes por cualquier resistencia. Nada más sería aplicar la ley de Ohm haciendo diferencias de potencial. Podemos saber cuánto es este IX, porque IX es un cuarto de V2, y puesto que V2 es menos 25.6, pues ahí nos saldría cuánto es IX. Podemos sacar las potencias porque ya tenemos las corrientes y las tensiones, etc. O sea, todo el circuito está resuelto aplicando el método de nodos. Vamos a hacer este otro ejercicio. Este ejercicio de aquí ya nos dan la referencia y lo que queremos es encontrar este V0. Entonces vamos a definir primero las tensiones de nodos. Entonces vean que tenemos este nodo de aquí, que vamos a decir que tiene una tensión V1. Tenemos este otro nodo de aquí que tenemos una tensión V2, y tenemos este otro nodo de aquí que vamos a decir que es una tensión V3. ¿De acuerdo? Y la referencia es este nodo que está aquí abajo. Tenemos 3 nodos, 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Entonces vamos primero con el nodo 1. Este nodo 1, pues uno podría venir y decir que por aquí viene una corriente para hacer ley de tensiones de Kirchhoff. Pero en realidad aquí no tendría mucho sentido, porque vean que la fuente dice que es 40 volts. Entonces este dice que la tensión entre este nodo y este nodo es de 40 volts. Como este nodo es 0 volts, por fuerza V1 tiene que ser igual a 40. Entonces V1 es igual a 40. Esa es una ecuación que ya tenemos gracias a esta fuente. Ahora vamos a aplicar ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo 2. Podemos decir que por aquí va a venir esta corriente, por aquí sale esta corriente, y digamos que esta corriente se viene en esta dirección. Entonces, bueno, obviamente no sabemos si esta corriente o esta corriente tiene esta dirección, nada más que la vamos a definir así arbitrariamente. Entonces vamos a aplicar ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo 2. Entonces sería, la corriente que viene por aquí entra 1 sobre 20 multiplicado por la tensión de la resistencia, que sería V1 menos V2. Luego sale IX. Todavía no sabemos qué es IX, entonces vamos a dejarlo así. Y sale esta tensión, que sería 1 sobre 10 por V2 menos V3. Y eso es igual a 0. Ahora, esta IX no nos sirve dejarla aquí porque estas ecuaciones tienen que quedar solo en términos de las tensiones de nodo. Pero vean que esta IX es la misma corriente que pasa por esta resistencia. Entonces nosotros podemos decir que IX es igual a 1 sobre 20 por V2 menos 0. Porque sería esta tensión menos esta tensión, pero esta tensión es 0. Entonces podemos decir que es 1 entre 20 por V2. Entonces podemos reescribir aquí la ecuación y decir que es 1 entre 20 por V1 menos V2 menos IX, que ya vimos que es 1 entre 20 por V2, menos 1 entre 10 por V2 menos V3 igual a 0. Ahora vamos a hacer lo mismo en el nodo 3. Ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo 3, que sería
esta corriente que entra sería 1 sobre 10 por V2 menos V3. Luego entra esta corriente de aquí que es 4ix, pero sería 4 por 1 sobre 20 V2. Y luego esta corriente de aquí vamos a definirla que sale en esta dirección para que sea consistente con la manera en que definieron V0. Entonces esta corriente de aquí yo voy a decir que es 1 entre 10 V3 menos 0. Y eso es igual a 0. La otra ecuación importante es decir que V0 es igual a V3. Vean que V3 es la tensión de este nodo y V0 es la tensión entre este nodo y este nodo. Y este nodo es 0, entonces es V3. Ok. Entonces tenemos esta ecuación de aquí, tenemos esta ecuación de aquí y tenemos esta ecuación de aquí. Tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas, pero una de ellas ya está resuelta. Podemos decir V1 es igual a 40. Entonces podemos meterla aquí y hacer un sistema solo de dos ecuaciones para encontrar V2 y V3. Entonces vamos a hacer eso. Entonces después de hacer el álgebra lo que nos queda es este sistema de ecuaciones. Son dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces resolviendo el sistema, el resultado sería V2 sería igual a menos 40 volts y V3 sería igual a menos 60 volts. Como podemos ver, el método es bastante sencillo. Lo único que tenemos que hacer es definir las tensiones de los nodos y sacar las leyes de corrientes de Kirchhoff en cada uno de los nodos. Cuando tenemos una fuente que está conectada entre el nodo y la tierra, pues eso ya nos da exactamente el valor de la tensión de una de las tensiones de nodo. Entonces nos elimina una ecuación, lo cual es bastante útil. El problema surge cuando tenemos una fuente entre dos nodos que no son nodos de referencias. En ese caso vamos a tener que aplicar algo que se llama supernodo. Entonces el supernodo se va a aplicar cuando tengamos fuentes que están conectadas entre dos nodos que no son de referencia, fuentes de tensión, como en este caso de aquí. Entonces, ¿cuál es el problema de este? Que si nosotros hacemos lo mismo que hacemos siempre, de definir, por ejemplo, que este nodo de aquí, como el nodo 1, vamos a decir que tiene una tensión V1, que este nodo de aquí, que es el nodo 2, tiene una tensión V2, y que este nodo de aquí tiene una tensión V3, a la hora que yo hago las leyes de corrientes de Kirchhoff acá, yo no sé cuánto es la corriente que pasa por acá. Definitivamente ahí va a haber alguna corriente, pero como es una fuente, yo no sé en sí cuánto es la corriente solo con ella. Si fuera una resistencia yo puedo aplicar la ley de Ohm, pero no tengo ninguna ley para las fuentes de tensión. Entonces en ese caso lo que nosotros hacemos es definir algo que se llama supernodo. Entonces en el supernodo lo que nosotros vamos a hacer es unir los nodos problemáticos, que sería este de aquí. Unimos toda la fuente y todo lo que esté en paralelo con la fuente, y a este nodo lo vamos a llamar supernodo 1. Entonces vamos a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff no en cada uno de los nodos individuales, sino en el supernodo y en los nodos restantes. Y luego dentro del supernodo nos va a salir una ecuación que va a salir de la fuente. Entonces vamos a ver cómo funciona eso. Vamos a primero a ver cuáles serían las leyes de corrientes de Kirchhoff de las corrientes que entran y salen por el supernodo. Entonces tenemos esta corriente por aquí, tenemos esta corriente por acá, tenemos esta corriente que vamos a ponerla entrando y vamos a poner esta corriente aquí saliendo. ¿Ok? Entonces veamos este supernodo, primero estas corrientes de aquí, vemos que esta corriente sale del supernodo. Entonces vamos a aplicar ley de corrientes de Kirchhoff en el supernodo 1. Esta corriente sale por la resistencia, entonces sería menos un cuarto por la tensión V1 menos la tensión que está en otro lado en la terminal, que es 0. Entonces sería V1. Luego sale esta corriente de aquí. Y esta corriente que sale pasa por la resistencia, entonces sería un medio, que es el inverso de la resistencia, por la diferencia de tensión, que sería V1 menos V2. Luego tenemos esta corriente que está entrando al supernodo, que sería la que pasa por esta resistencia, y sería V2 menos V3, la tensión que siente esa resistencia. Y luego sale esta otra corriente que pasa por esta resistencia de 8 ohms, entonces sería sale 1 sobre 8 por V3, y eso es igual a 0. Esas son las corrientes por el supernodo. ¿Ok?
Ahora tenemos la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo 2, que sería este de aquí, que sería, entra esta corriente, que sería 1 medio por V1 menos V2, entra esta corriente, que sería de 15 amperes, que es por la fuente, y sale esta corriente, que sería 1 medio por V2 menos V3, y esto es igual a 0. Ahora tenemos dos ecuaciones con tres incógnitas, nos hace falta una ecuación más, entonces esta ecuación sale del supernodo. Dentro del supernodo lo que está esta fuente, y esta fuente es de 30 volts. El positivo está conectado al nodo que tiene un potencial de V3 y el negativo está conectado al nodo que tiene un potencial de V1. Por lo tanto, podríamos decir de eso que V3 menos V1 es igual a 30. Y esa es la otra ecuación que nos hacía falta. Entonces lo que hacemos ahora es hacer el álgebra para resolver ese sistema de ecuaciones. Este sería el sistema de ecuaciones. ¿Okay? Entonces, resolviendo ese sistema de ecuaciones, lo que nos queda es V1 es igual a 30 volts, V2 es igual a 60 volts y V3 sería igual a 60 volts. Entonces vean que es interesante, puesto que V2 y V3 es igual, tienen los mismos valores. Quiere decir que la corriente por esta resistencia sería igual a 0. ¿No ven? Algo interesante ahí. Vean que V3 es 60, V1 son 30, entonces se cumple lo de la fuente, que es lo que nosotros esperábamos. Entonces esta sería la solución de este circuito. Ahora, este es el último ejercicio que vamos a hacer. Vean que igual tiene tres nodos que no son de referencia. Tenemos este nodo aquí, este nodo aquí y este nodo aquí. La única diferencia es que vean que los resistores, en vez de darnos las resistencias, lo que nos dan son las conductancias. Entonces es lo mismo. Recuerden que esto es el inverso de la resistencia. Nada más sacamos las ecuaciones igual con la ley de Ohm. Nosotros decimos que V es igual a R por I. Entonces I es igual a 1 entre R por V, pero 1 entre R es la conductancia, entonces sería G por V. Entonces es un poco más sencillo, de hecho, si nos dan las conductancias que las resistencias para el método de nodos. Entonces vamos a sacar las ecuaciones para cada uno de los nodos que están aquí. Entonces vamos a definir las corrientes. Por aquí entra una, vamos a decir que esta sale por aquí, vamos a decir que esta se viene para acá y que esta se viene para acá, 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 esta se viene para acá. Vamos a poner esta corriente saliendo y esta corriente igual que esta corriente de aquí. Entonces nada más vamos a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo 1. Entonces eso nos da, entran 2 amperes, salen por aquí 1 por V1, sale esta de aquí que sería 2 por V1 menos V3 y sale esta de aquí que no la conocemos. Ah, caramba. Entonces esta ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo 1 no me sirve. No me sirve porque no sé cuánto es la corriente por esta fuente que está aquí. Entonces en ese caso lo que tenemos que hacer es aplicar un supernodo. Entonces vamos a hacer un supernodo aquí. ¿De acuerdo? Este va a ser el supernodo 1. Entonces vamos a hacer ley de corrientes de Kirchhoff en el supernodo 1. Entonces en el supernodo 1 entran esta de 2 amperes, sale esta de 1, sale esta corriente de aquí que sería 2 por V1 menos V3, sale esta corriente de aquí que sería 4 por V2, sale esta corriente de aquí que sería 8 por V2 menos V3 y eso es igual a 0. Luego hacemos la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo 3.
Y eso nos quedaría, entra esta corriente por aquí, que sería 2 por V1 menos V3. Entra esta corriente por aquí. Pero nos damos cuenta que tenemos que esta tensión de aquí nos da la fuente, entonces no hace falta hacer esto. Podemos decir directamente que V3 es igual a 13 volts. ¿Ven? Pero el problema es que tenemos esta ecuación de aquí, que tiene dos incógnitas, sería V1 y V2. V3 ya la conocemos de acá, pero solo tenemos una ecuación, que sería esta. Entonces nos hace falta una ecuación más, pero podemos sacar la ecuación del nodo. Podemos sacar la ecuación del supernodo. Entonces la ecuación del supernodo me dice que V1 menos V2 es igual a 2V0. Pero V0 yo no lo puedo dejar así, porque V0 no es una tensión de nodo. Nos damos cuenta que es la tensión de esta resistencia, pero de esta resistencia que está aquí nos damos cuenta que V2 menos 0 es igual a V0. Entonces V0 y V2 son iguales. Por lo tanto, V1 es igual a 3V2. Entonces ya tenemos que V1 es igual a 3V2, V3 es igual a 13 volts. Entonces podemos cambiar esta ecuación acá y calculamos V2 directamente. Entonces nos queda aquí. Y V1 es 3 veces eso. Entonces V1 es igual a 18,86 volts. Y así ya tenemos todas las tensiones del circuito y por lo tanto el circuito ya estaría resuelto. Como pueden ver, el método de nodos es bastante sencillo de utilizar y se puede aplicar a cualquier circuito. Entonces, no importa qué tan complicado sea el circuito, ustedes siempre pueden aplicar el método de nodos y van a obtener todas las tensiones, todas las corrientes, todas las potencias, todo lo que necesiten calcular del circuito. De hecho, este es el método que más o menos utilizan los simuladores de circuitos que vamos a ver más adelante. Entonces, es importante conocerlo para tener bien claro cómo es que vamos a leer los resultados del software en las siguientes lecciones.